historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa La Historia No Contada, y dándole seguimiento a estos, prácticamente vamos a llamarle programas especiales de lo que no sabías de. Precisamente sigo con el tema de los niños héroes, a las nuevas fuentes que han salido, conjeturando parte de mis investigaciones, pues la de otro investigador, Mario Valle. Quiero compartir con ustedes lo que no sabías de, o lo que no sabías de. En este caso va a tocar al cadete Francisco Márquez, y entramos de plano, de lleno, a lo que es la investigación. Y dice: Francisco de Borja Jesús Benito Márquez Paniagua nació el 8 de octubre de 1832 a las 15:30 horas y fue bautizado en el Sagrario de Guadalajara. En su fe de bautismo se registra como hijo de padres no conocidos. Sus padres fueron Jerónimo Paniagua y María Prudencia Falcón. El 3 de diciembre de 1844, Prudencia Falcón, ya viuda, para ese entonces falleció de gangrena, quedando Francisco al cuidado de la hija del matrimonio, Micaela Paniagua Falcón, o sea, de su hermana. Según las investigaciones, no veo por qué se dice que no tuvo padres, pero bueno. En enero de 1847, el joven Francisco Márquez remite un escrito al director del Colegio Militar, donde manifiesta tener 13 años entrados en 14, y sí, así están los documentos que yo vi de la Sedena, aunque en realidad contaba con 14 años, 11 meses de edad. Asimismo, expresa estar interesado en las ciencias. De los motivos para solicitar su ingreso, explica: por estar su padrastro en el norte y tanto el joven como su madre se encontraban en la capital, por lo cual los recursos, al encontrarse divididos, no alcanzaban para la educación deseada. Acompañado la solicitud del joven del 14 de enero de 1847, presenta un escrito de Micaela Paniagua. Conste, Micaela no es su mamá de sangre, es su hermana. Porque también en el documento del Colegio Militar, en el que yo vi de Sedena, sin más explicación nos mencionan a Micaela Paniagua y dicen su hermano, pero no, era su hermana. Entonces, Micaela Paniagua, quien entonces ya se ostenta como su madre en dicho documento, ella asienta su obligación de sostener en todo el aseo y decencia regular de su hijo en el colegio militar. Y si en el documento que yo vi dice que ella se compromete a enviarle, fíjense lo interesante, dice enviarle ropa, calzones, así dice, no ropa íntima, no estaba ese tema, decía calzones, camiseta, una cosa así, o sea, todo ella iba a ver lo que el gobierno no proporcionaba. Ahora sí te dan hasta calzones, pero en aquel entonces no. Y dice: de la muerte de Márquez, Ignacio Molina dio los siguientes datos. Según Ignacio Molina, dice: los cadáveres de Márquez y de Escutia, acribillados a balazos, se recogieron del cerro. Según se me dijo, pocas horas después del combate, yacían en la falda que mira al este, que fue precisamente la que atravesaron mis compañeros para ir a defender desde el repetido jardín botánico la entrada del bosque, quedando después hechos prisioneros. Esto dicho por Molina al periódico El Popular en 1906. Ya también lo había mencionado con lo de Escutia, su fe de hechos.
Los datos erróneos a los que me refiero aquí van, aunque se considera que nació el 8 de octubre de 1834 y fue bautizado el día 18, o sea, nace el 8 y se bautiza el 18. Según los registros de la época del Sagrario Metropolitano de Guadalajara, no se encuentra ningún niño bautizado con datos que correspondan al cadete, solo un niño de nombre Joseph María Teresa de Jesús Zavala García. Sí, María Teresa de Jesús Zavala García fue bautizado el día 18 de octubre de 1834. Bueno, esa es una fe de ratas que se ha descubierto y se da a la luz. Luego, en búsqueda del acta de nacimiento realmente, o sea, de Francisco Márquez, dice en 1943 el comité editor de la monografía del Colegio Militar solicitó al presidente municipal de Guadalajara una búsqueda del acta de nacimiento de Francisco Márquez. Esto lo da como sustento después Broche, un investigador en 1947. Dicho comité proporcionó los datos para que la encomienda, basándose en lo asentado por el cadete en la solicitud de ingreso al Colegio Militar, donde Márquez manifiesta tener 13 años entrados en 14, por lo cual la búsqueda del acta se concentró en los años 1833 y 1834. El gobierno municipal respondió a la búsqueda encontrando varios homónimos, o sea, parecidos, similares, por lo cual el presidente municipal, Jesús Landero, solicitó al comité le proporcionara los nombres de los padres del cadete para hacer la identificación. El comité le proporcionó los datos solicitados que obran en el expediente del cadete y son Micaela Paniagua, su madre, o sea que era su hermana según esto, y Francisco Ortiz, su padrastro, que era militar también. Luis Pérez Broche, cronista de la ciudad, y es el que también hace la investigación, por encargo del secretario del ayuntamiento se dio a la tarea de revisar personalmente los libros de bautismo del Sagrario Metropolitano de Guadalajara en el periodo de 1830 a 1837. El Pilar de 1826 a 1837, o sea, una iglesia llamada El Pilar. San Antonio Analco de 1831 a 1834. Mexicalcingo de 1825 a 1838. Santuario de Guadalupe de 1831 a 1835. Y Capilla de Jesús en el periodo de 1829 a 1837. El cronista dejó fuera de la búsqueda las parroquias de San Juan de Dios, la Concepción, la Trinidad, la Sagrada Familia, San Miguel del Espíritu Santo, San Felipe y San Antonio de Jesús. No obstante, no localizó el acta, siendo la mejor coincidencia la de un infante llamado Francisco de Jesús, hijo de Pedro Márquez y Josefa Robles, nacido el 9 de marzo de 1832. Bueno, entonces, y luego tenemos, por ejemplo, que Márquez tenía un año más a lo que él había mencionado, a lo estimado. Dice el historiador Ricardo Lancaster Jones, ya había localizado para el año 1947 la partida correcta con el nombre de Francisco de Borja Jesús Benito. Además del registro seleccionado, también habría localizado el de confirmación, donde el joven habría sido ahijado de Micaela Paniagua, hija de sus padrinos de bautismo, aquí hay ahora hija de los padrinos, y de Leonardo Márquez, de quien recibiera el apellido. Actualmente, al abordar la edad de Francisco Márquez, se cita a Lancaster Jones afirmando que se trata de un registro en 1834 y, como se declaró anteriormente, no hay ninguna partida de bautismo con los datos del cadete en el año de 1834. La partida bautismal con los datos referidos por Lancaster Jones no se encuentra en los registros del año 1834, sino en el de 1832, en el libro de bautismos del Sagrario Metropolitano,
de Guadalajara, que corresponde al periodo del 26 de diciembre de 1830 al 12 de enero de 1832, y lo localizan o se localiza en la página 207, y doy lectura a la transcripción de lo que es esta fe de bautismo. Dice: Francisco de Borja Jesús Benito, al margen del documento dice ese nombre, y luego dice en el cuerpo del documento es la reproducción del registro de la fe bautismal, de esa se paleografió, se transcribió, y dice: en Guadalajara, a 10 de octubre de 1832, yo, Fray Joseph Díaz, teniente de cura, bauticé solemnemente y puse los santos óleos a Francisco de Borja Jesús Benito, que nació el 8 a las 3:30 de la tarde, hijo de padres no conocidos, padrinos C. Jerónimo Paniagua y María Prudencia Falcón, a quienes advertí su obligación y parentesco espiritual, y lo firmé con el señor cura rector. Bueno, aquí la madrina dicen que fue su hermana, Micaela, y aquí dice María Prudencia Falcón. Bueno. Y luego es lo que Lancaster encuentra. Y luego aquí hay otra, ¿por qué? En previos intentos no se encuentran el acta de Francisco Márquez. La partida bautismal del cadete fue buscada en el lugar correcto por Luis Pérez Broche, que es el investigador y es a quien se le... Luis Páez Broche, sí, y es al que se le encomienda esta investigación, y fue pasada por alto debido a varios factores. Aquí hay 3 factores que voy a mencionar. 1, el cadete era un año mayor a lo que manifestó en su solicitud, tenía 3 meses de haber cumplido 14 años, por lo cual la búsqueda del registro se concentró en los documentos de los años de 1833 y 1834, cuando el cadete nació en 1832. En el nombre que aparece en el registro Francisco de Borja, el segundo es confundido con un apellido cuando en realidad es parte del nombre de pila asignado por el santo del día, San Francisco de Borja. Ya en otro programa que les hablé de los santorales, de los niños héroes, recuerden que el día que nacían, si no ponían antes el nombre del padre, sí por respeto ponían el nombre del santo del día. Por eso es esta aclaración. El tercero dice: se esperaba que la partida de bautismo apareciera el apellido Márquez o el nombre de Micaela Paniagua, cosa que no fue así debido a que fue registrado como hijo de padres no conocidos únicamente por sus padrinos Jerónimo Paniagua y María Prudencia Falcón. Esas son las 3 aseveraciones que se hacen sobre Márquez. Y bueno, ustedes ya podrán ver los documentos de las cartas de ingreso y la que hace su hermana madre al colegio militar, al director. No les doy lectura ahorita porque ya hice la lectura de ellos, de lo que está precisamente en los archivos del colegio militar y los que están en Sedena. Ahora, como les digo, en la firma de donde la hermana hace la petición y dice que se va a encargar de los gastos y de la ropa interior de su hijo, aquí hay una duda si era Miguel, cómo firmaba Micaela Paniagua Falcón, o Miguela Paniagua Falcón, y aquí es a lo que voy. La madre de Francisco Márquez aparece en distintos artículos en los diarios de la Ciudad de México durante el siglo XIX, en algunos de ellos, como receptora de pensiones o donativos de algunos pesos. En 1892 apareció una publicación en el Juzgado Quinto Civil de la Ciudad de México, edicto 1892, en la página 4 del edicto 1892, donde se menciona un juicio testamentario de Micaela Paniagua, que habría fallecido unos meses antes, y
vamos entonces al fallecimiento de Micaela Paniagua Falcón. Dice el documento: en la Ciudad de México, a los 10 días de la mañana del 02 de mayo de 1892, ante mí, Enrique Valle, juez del Estado Civil, compareció el ciudadano Felipe Godínez, de México, casado, empleado, vive en la calle 5 de mayo número 15, y ponen 15 con letra y 15 con número arábigo, y dijo que ayer a las 7:30, 7:30 de la mañana, en la segunda calle de las Damas número 3, falleció de marasmo senil la señora Micaela Paniagua de Ortiz, de México, de 78 años, viuda del ciudadano Francisco Ortiz, hija de los finados Jerónimo Paniagua y María Falcón de la Garza. Se dio boleta de 4ª clase en el Panteón de Dolores. Son testigos los ciudadanos Daniel Peña y Gabriel Falcón. De los generales de compareciente, con él vivían con ella. Leída esta acta, la ratificación y la firmaron haciendo constar que la finada era pensionista del erario federal, o sea, sí consigue una pensión para sobrevivir. Y luego, ¿qué pasa en la segunda calle de Damas número 3? Al realizar consultas en 2 mapas de la época, se puede identificar la segunda calle de Damas como la actual calle de Bolívar, ahí en el centro histórico, en la sección comprendida entre República de Uruguay y República del Salvador, en la Ciudad de México, y el predio en que entonces tenía asignado el número 3 es el actual 57, por si alguna vez pasan por ahí y ven Bolívar 57, bueno, pues ese edificio era donde fallece la hermana mamá de Francisco Márquez. Otro documento que ayuda a situar a la madre del cadete Francisco Márquez en el lugar es el Diario Oficial del Supremo Gobierno de la República Mexicana, o sea, Gobierno de México de 1856, estamos ahí, ya se había ido Santana, por ahí andaba todavía dando lata, donde se registra que el lugar pertenecía al convento de Regina, pues está enfrente, y donde se registra y donde fue adquirido ese lugar por su madre, por la madre de Francisco Márquez, por 13,400 pesos. Si bien hay elementos suficientes para identificar el lugar donde vivió y falleció Micaela Paniagua, no bastan para determinar que también haya sido habitada por Francisco Márquez, debido a que la compra se efectuó en el año de 1856. Ahora bien, aclaro, Francisco Márquez el papá, porque el niño héroe muere en el 47, entonces hay que aclarar, porque a veces, repito, los nombres de los papás se le ponían a los hijos y el segundo nombre era el del santo del momento o del día en que había nacido la persona. Pues amigos, amigas, hasta aquí lo que no sabías del cadete Francisco Márquez, de que murió jovencísimo, murió como niño, sí es cierto, y el próximo programa será el de lo que no sabías del cadete Vicente Suárez. Por el favor de su atención, gracias, nos vemos hasta la próxima.